vamos a pasar a la Edad Moderna para recordar el contexto histórico. Voy a estar abriendo este lado y yendo al índice también. ¿Por qué razón me interesa volver al índice? Para que no nos perdamos. Es más, ustedes en una hoja A4 les pido por favor que escriban esto. Empiecen a hacer dibujos para que lo puedan tener en su mente visualmente y también a nivel auditivo. ¿Por qué razón? Porque aquí la Edad Moderna va a empezar en Italia, siglo XV. Luego, en el siglo XVI, no solamente se va a hablar de Italia, sino de España, Alemania y Países Bajos. Eso ya lo hemos visto. Y en cada uno se va a hablar de arquitectura, de escultura y de lo que es pintura. De eso se va a hablar. Luego del siglo XVI, estamos en el XVII, nos hemos quedado por aquí, nos falta España y Holanda, eso lo vamos a ver en un rato todavía. Más quiero darles una diferencia entre lo que estaba pasando culturalmente, esto se le llama el contexto histórico, en el siglo XV, en el siglo XVI y en el siglo XVII, para no perdernos mucho. Ahora, siglo XVI en Italia. Bien, se nos dice que el Renacimiento empieza a darnos un recordatorio. ¿De qué cosa? De la gloria perdida. Y esta gloria perdida era porque se estaba dejando de lado la investigación, la tecnología, la ciencia. Habían investigadores, habían pensamientos muy revolucionarios, pero la Edad Media y con ello la iglesia que estaba en poder no permitía. Luego, se nos dice que las familias de Florencia, Italia, tenían una mirada bastante orgullosa, en el sentido de: esta es mi patria, nosotros somos herederos de los romanos, nosotros somos descendientes de los conquistadores. Y esto se notaba en su economía, en cómo es que tenían trabajos, cómo es que conseguían mediante materiales, materia prima y un poco de industria sus riquezas. Y aquí es donde empieza a perder poder un poquito la iglesia. ¿Por qué razón? Porque los artistas ahora podían tener encargos de parte de personas que tenían dinero y no necesariamente solamente de parte de la iglesia. Porque eso es lo que hace diferenciar a el tiempo medieval, donde brilla Giotto, recordemos, brilla Giotto en la Edad Media, y ahora van a empezar a brillar algunos artistas aquí porque se estaban ganando su poder, su lugar como artistas por sus propios méritos y no por favor de la iglesia y el papado y todo lo demás. Se nos habla de estas personas que se va a seguir viendo una y otra vez, recordemos el nombre, son los mecenas, se habla del mecenazgo, y estas personas son quienes invierten, son coleccionistas, son los que cuidan, son los que dan dinero a los artistas, les pagan cosas a cambio de su servicio artístico. Y esto permite el desarrollo del arte, porque lo he dicho anteriormente, si no hay dinero, el arte pues no se puede dar, porque el artista no va a estar preocupado en hacer la obra de arte, sino en buscar cómo conseguir dinero para sustentar a su familia. Y aquí específicamente vemos que la familia de los Médicis, que son de Florencia, Italia, son unos de los que son familias, son personas y generaciones de personas que llegan a invertir en los artistas. A esto le llamaríamos en este tiempo los padrinos, los promotores, los auspiciadores. Ahora, filosóficamente hablando, el humanismo es el centro de todo.
Y esto se va a notar en las obras que se van a ir dando. Luego se nos habla de que este hombre renacentista, porque recordemos, la Edad Moderna, abro aquí en el lado izquierdo, la Edad Moderna se va a caracterizar por el primer movimiento llamado el Renacimiento. Y este hombre renacentista, ¿qué es lo que busca? Las experiencias humanas y retornar a los clásicos de Grecia y de Roma. Esta palabra la van a ver y escuchar mucho. Greco-romano, griego y romano, y esto se va a utilizar mucho en el Renacimiento, los griegos y los romanos. Recordemos que los egipcios y los mesopotámicos han influido en Grecia y en Roma, y esto se va a seguir viendo. Para más detalles, consultar los videos anteriores que ya están en la cuenta de YouTube. Ahora, hay como que un choque con la iglesia, pierde poder, pero recordemos que el gótico llega a ser ese movimiento que nos lleva hacia atrás en el pensamiento. Se llega a pensar mucho en Platón y por tanto se va a pensar la fe también. Hay logros y desarrollos en lo que son las ciencias, la geografía, la astronomía y la medicina. Finalmente, vemos que el tiempo del Renacimiento nos lleva a querer ver a Dios en todo lo que se está haciendo, algo que ya hacían los griegos y los romanos, porque ese era su pensamiento. Todo lo divino, lo precioso, la armonía, razón de las esculturas y las obras de arte, se llevan para percibir esto en las nuevas creaciones que se van haciendo, donde se ve la armonía, donde se ve la parte de la proporción, y hay conceptos muy buenos de belleza. Hacia adelante vemos que hay una concepción sobre... A ver, aquí está, miren. El fundamento teórico que debe de tener toda la gente y todo el renacentista tiene que ser en matemáticas, en gramática, en retórica y en filosofía. Es decir, el artista del Renacimiento dominaba estas disciplinas del conocimiento, porque el arte, ya saben ustedes que ha tenido y tendrá como que una forma de ver muy... como que lo último, ¿no? Ah, estás estudiando arte, hablando de este tiempo. Ah, ya, pues, te pones a dibujar nomás, haces esto, haces lo otro. Bueno, eso es porque nosotros hemos permitido eso como personas que estudiamos arte y personas que estamos envueltas en el mundo del arte. Pero miren la formación lógica que tenían, porque todo eso lo aplicaban en el arte mismo. Lo demás sería redundar un poco en lo que ya hemos visto. Aquí hay personajes, en un momento regreso a ellos, porque se nos va a hablar, y Pilar de la Peña es muy buena en esto. Filippo Brunelleschi, que es el primer investigador que empezó a ver todo lo demás. Lo voy a pasar rápido. Luego viene aquí uno de los historiadores, Alberti. Aquí se empiezan a mencionar ya a Donatello, fíjense bien, recién aquí se habla de Donatello, y finalmente a Lorenzo Ghiberti. Eso lo hemos visto anteriormente. En pintura se va a hablar de Masaccio. Y bueno, luego de Masaccio se va a hablar de Fra Angelico, siglo XV seguimos, y en otra parte del planeta se va a hablar de Jan van Eyck. Eyck es la pronunciación, corregían alguna de ustedes. Jan van Eyck, aquí está. Luego acontece Botticelli, y con Sandro Botticelli tenemos aquí una obra preciosa que ya habíamos visto anteriormente. Todo esto fue el siglo XV.
Todo esto fue el siglo XV. Ahora, una comparación con el siglo XVI, que es algo muy relevante. Todo lo mencionado sobre regresar a lo antiguo y todo lo demás se desarrolló en Italia, siglo XV. Y en el siglo XVI vamos a tener otros movimientos. ¿Por qué razón? Primero el contexto histórico, recordemos. Siglo XV ya sabemos, se empieza a regresar y todo esto pasa desde Italia. En el siglo XVI se nos habla de cosas que están pasando en Europa. Y aquí, miren, se nos ha hablado de geografía, de astronomía y lo demás, y del regresar al estudio de las matemáticas, que la retórica, que la filosofía y demás disciplinas, que son muy mentales, muy racionales. Pero ahora se nos empieza a hablar aquí que gracias a estos estudios de los textos griegos que inician en el gótico, recordemos, se va a empezar a ver a Arquímedes, a Pitágoras. Luego van a acontecer algunos logros, por ejemplo, el descubrimiento de América, luego el hecho de poder dar la vuelta al mundo, se va a desarrollar mucho más la astronomía con Copérnico, y es así como todos estos logros nos muestran a un hombre que está descubriendo, que está alcanzando, está yendo mucho más allá. E incluso, un poquito más adelante, vamos a ver que el hombre va a dejar de pensar que la Tierra es el centro de esta llamada Vía Láctea, como vimos una representación en pintura que me hizo reír mucho, sino que el centro llega a ser el Sol. Esta es la teoría heliocéntrica. Helio tiene que ver con calor y por tanto a Sol. Esa es la relación que se hace. Esto es en los logros científicos, pero a la par acontece algo que tiene que ver con la fe, y es la Reforma Protestante. Esto es algo muy relevante. ¿Por qué razón? Porque van a haber países que son totalmente católicos, van a seguir con la Iglesia romana, con los papas y la temática relacionado a lo divino, a lo de Dios, a lo bíblico. Y aquí vemos que Martín Lutero, con este movimiento, va a dar un hito en donde van a haber países católicos de influencia romana, y van a haber países que van a ser protestantes, así se les va a reconocer. Aquí empieza desde el siglo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recuerden que se habla de un gótico tardío también. Y en Italia se pasa al Renacimiento. En Italia hay un despertar de parte de algunas personas que quieren seguir haciendo construcciones arquitectónicas, y aquí es donde acontece el gran maestro Brunelleschi. Él, junto a Alberti, junto a Donatello, van a marcar hitos, porque todo va a volver a lo greco-romano. Recuerden que hablamos del greco-romano con Grecia y Roma. El problema ha sido el paleocristiano, que nos llevó a solamente un punto de vista, a solamente expresar lo relacionado a la fe, que es algo que aporta moralmente, éticamente, pero prohibían el avance científico. Entonces, en el siglo XVI ya tenemos un poco de más desarrollo científico, y además, para favor del arte, acontece la Reforma Protestante, que da un poquito más de libertad a la forma de pensar. Hay normas, hay dogmas, y Lutero se lanza con todo contra esto, tanto así que hay una persecución hasta él. Luego hay problemas con algunos de los reinados, porque miren, ve, aquí tenemos la mención de esto. Recuerden que hay ciencia, son dos influencias aquí grandes del contexto del siglo XVI, mucha ciencia, y aquí una reforma. ¿Y qué es lo que nos dicen?
que la difusión de la nueva fe se acelera también por la aparición de la imprenta. Bueno, esto es relacionado a los alemanes, y ahí va a aparecer más adelante Durero. Pero motiva muchas y largas guerras de religión que afectan a países como Alemania, Francia, Inglaterra y España. Países en donde vamos a ver un tipo de arte y artistas muy pero muy destacados. Recuerden que aquí quien tiene el poder no quiere perder el poder, y la reforma es un ataque directo contra el poder, porque toda la temática artística, recordemos, era relacionado a la fe. Bueno, luego se va hablando de qué es lo que pasó y que acontece lo de la historia de Calvino, solo que, bueno, ustedes no están llevando historia de la iglesia, así que paso de largo eso. Y ahora, desde el punto de vista artístico, se nos dice que en el siglo XVI se llega al máximo de la perfección en el retorno a lo clásico. ¿Y qué es el retorno a lo clásico? El llamado Renacimiento. ¿Y qué es regresar a lo clásico? Regresar a lo greco-romano. Eso debe de estar clarísimo. Cuando se habla de clasicismo, es regresar a lo griego y lo romano, el greco-romano. Recuerden esto, por favor. En una etapa que es muy breve, pues dura aproximadamente las 2 primeras décadas de la centuria. Habla de aquí de este siglo específico. Desde este momento y dentro del mismo Renacimiento comienza un proceso que consiste en romper con lo clásico y que desarrollándose en lo que queda del siglo, incluso extendiéndose a comienzos del siglo XVII, se denomina manierismo. Es decir, hay mucho empuje de parte de el Renacimiento, regresando a lo clásico, pero esto no dura tanto, sino que acontece otro movimiento llamado el manierismo. Y luego del manierismo, recordemos que va a venir otro movimiento más, pero esto sigue siendo siglo XVI y luego vamos a pasar al siglo XVII. ¿Quiénes destacan? Aquí están las tortugas ninjas mutante. Ya hemos hablado de Donatello y aquí está Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. El manierismo se habla del contexto, luego aquí se empieza a hablar acerca de algunos escritores que van a permitir una forma de pensar. Recuerden que la literatura es muy relevante porque, a diferencia de las artes, el artista no necesariamente escribe, sino que el artista hace obras. Hay algunos artistas, hemos visto, que sí son historiadores, pero los que llegan a ayudar a los artistas son los que escriben. Y aquí estamos hablando de que estas personas llegan a tener un sentido neoplatónico. Recuerden que se lee a Platón y se hace una nueva propuesta que está centrado en la doctrina de las ideas, según la cual la obra exterioriza el concepto formado en el espíritu. Y esto es algo muy bonito, bastante poético, por decirlo así. Luego se va a hablar de cómo llega a ser la forma manierista, dándonos contexto, y es la llamada serpentinata. Mientras que los del Renacimiento buscaban la perfección y darle dinamismo, ya los manieristas empiezan a hacer que los cuerpos se vean en forma de S. Eso es lo que pasa. A esto, bueno, ya les mencioné la serpentinata, forma de S. Hay mucho, pero mucho juego con las luces, las sombras, el uso del color, la escultura, muestra mucho dinamismo. Y esto ya es el contexto de el siglo XVI. Y ahora, antes de pasar a recordar qué pasó en el XVI, en lo que es cada uno de los países, voy aquí atrás para no perdernos mucho y tener un buen resumen de esto en favor de ustedes. Todo inicia en Italia. Ya hablamos de Brunelleschi, que es el primer interesado en recordar el pasado. La perspectiva lineal la descubre él. Y también el tema de las formas
romanas. Allí se junta Donatello, Alberti como historiador, y hay otro autor más que ahora está fuera de mi cabeza. Luego en el siglo XVI ya vemos que hay mucho más desarrollo de lo que son las ciencias, el descubrimiento de América, y luego vimos de que en este siglo ya se está pasando a lo que es el manierismo, renacimiento puro, manierismo. Tengamos en cuenta esto, por favor. Luego van a ver algunos autores que no voy a mencionar en este preciso momento, sino en otro momento para no perdernos. Y ahora, este fue el contexto del 16, del 15, y ahora vamos a ver el contexto del siglo XVII. En el siglo XVII se nos dice que desde el punto de vista histórico se conoce el apogeo de la Iglesia Católica y el triunfo de las monarquías absolutas. Es decir, pese a la Reforma Protestante, empieza a haber un lazo muy grande entre los reinados. Ya no se habla de países aquí, no se habla de organizaciones, sino se habla específicamente de reinos. Por tanto, van a haber monarcas, van a haber reyes específicamente hablando. Aquí se hacen algunas menciones, ¿sí? Aquí hay algunas menciones de países específicos. Tras los primeros momentos críticos del siglo XVI, con la reforma de Lutero, el catolicismo se afianza en la primera mitad del siglo XVII. Es decir, pasa esto, pero se pone muy fuerte el catolicismo, para pasar a una etapa de máximo esplendor con su poder terrenal y espiritual. ¿En dónde muestra todo este poder? En Italia, Francia, España, Flandes, Austria o Baviera. Aquí hay países que no se mencionan, no los voy a mencionar en este momento, pero justo esos que no se mencionan más adelante van a ser también sus aportes. Luego se nos habla de que, por el contrario, en países protestantes, ¿cuáles son? Holanda o Inglaterra, se rechazan las imágenes dentro del templo y desarrollan con fuerza el arte llamado profano. Ahí está la mención que no quería hacer. Luego tenemos más mención sobre el pensamiento, y ahora a lo que iba. Los avances científicos aquí son los de el filósofo Renato Descartes, quien nos lleva a una total autonomía de la razón respecto a la fe. Y él dice que la razón está por encima de la fe. Y por lo tanto, el centro de su propuesta va a ser hacia la ciencia. Luego vamos a ver que va a haber un carácter dinámico del universo estudiado por la astronomía, donde va a estar Kepler y Galileo Galilei, dejando de lado la concepción geocéntrica que habíamos visto anteriormente, sino que esta concepción se cambia, ya lo he mencionado, a lo que es la heliocéntrica, que es que nosotros estamos en la Vía Láctea, el sistema solar específicamente, y vamos a poder ver como centro al Sol. Luego se desarrolla también la física, y aquí es donde acontece Isaac Newton. Si se han dado cuenta, del grupo de WhatsApp he puesto algunos emoticones, algunos iconos que nos van a ayudar a recordar estos conceptos. No es por poner, no es un adornito, es una ayuda para nuestra memoria. Hay que ver lo que estamos estudiando. Bueno, se sigue hablando de la ciencia, y aquí acontece otro movimiento llamado el barroco, que va a desarrollarse mucho, y esto ya es el llamado siglo XVII. Se vuelve a hablar del neoplatonismo. Hay mucho conocimiento aquí, se quiere ser sutil en la fe y atraer a la gente por el arte. Algo más que comentar por aquí, la iconografía, o bueno, hasta aquí ya está. Se va a hablar de algunos países donde van a haber guerras, van a haber logros, va a haber un poquito de independencia de algunos países, nuevos gobernantes, algunas movidas, también pobreza en algunos, poder en otros,
y recordemos también que Italia pasa a tener algunas dificultades. Por eso es que más adelante se va a hablar no primero de Italia, como hemos visto hasta ahora, en el siglo XV, XVI y XVII, sino primero va a estar Francia. Hasta aquí he hecho el resumen de los contextos históricos de cada uno de estos. Y ahora, para pasar a lo que son sus propuestas artísticas, voy a tener que hacer algunas preguntas.